La historia de Balaam y su mula nos enseña que Dios puede usar cualquier medio para guiarnos y corregirnos. A veces, estamos tan enfocados en nuestros propios deseos que no vemos el peligro delante de nosotros. Balaam era un profeta que tenía conocimiento de Dios, pero su corazón no estaba completamente rendido a él. El rey de Moab, Balac, tenía miedo de Israel porque sabía que eran un pueblo poderoso, bendecido por Dios. Balac envió mensajeros a Balaam con una oferta: ven y maldice a Israel, porque son demasiado fuertes para mí. Balac estaba dispuesto a pagar mucho dinero, y aunque Balaam consultó a Dios, su deseo por la recompensa lo hizo dudar. Dios le dijo claramente: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Pero cuando Balac insistió con más riquezas, Balaam titubeó y Dios lo dejó ir para enseñarle una lección. Balaam se levantó temprano, ensilló su mula y partió con los mensajeros de Balac. Pero Dios estaba enojado con él por su ambición, así que envió a su ángel con una espada desenvainada para bloquearle el camino. Balaam no vio al ángel. Pero su mula sí. La mula se desvió del camino para evitar al ángel, y Balaam la golpeó para que siguiera adelante. Entonces, el ángel se puso en un camino estrecho. La mula se apretó contra una pared, hiriendo el pie de Balaam. Él, enojado, la golpeó otra vez. Por tercera vez, el ángel se colocó en un paso tan angosto que la mula no pudo avanzar y se echó al suelo. Dios abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Balaam, sorprendentemente, le respondió a la mula enojado: porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada, te mataría. La mula le hizo ver la verdad: ¿no soy yo tu asna, en la que has cabalgado desde siempre? ¿Acaso acostumbro a hacer esto? Balaam tuvo que detenerse a pensar. Dios abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel con la espada en la mano. El ángel le dijo: tu asna te ha salvado la vida. Si hubieras seguido, yo te habría matado, y ella habría quedado con vida. Balaam, aterrorizado, reconoció su error y dijo: he pecado, si no te agrada que siga, me volveré. Pero el ángel le permitió continuar, con la advertencia de que solo hablara lo que Dios le ordenara. Lecciones de la historia. 1. Dios nos habla de muchas maneras. A veces a través de circunstancias, personas o incluso cosas inesperadas, como una mula. 2. Cuando ignoramos la voz de Dios, Él nos advierte. Balaam estaba tan obsesionado con la recompensa que no veía el peligro. 3. Dios protege a su pueblo. No importa cuántos quieran maldecir a los hijos de Dios, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. 4. Nuestra ambición puede cegarnos. Balaam quería obedecer, pero también quería el dinero. Un corazón dividido nos lleva a la destrucción. 5. Dios da segundas oportunidades. A pesar de su error, Balaam tuvo la oportunidad de corregirse y obedecer a Dios. Aplicación para hoy. Dios sigue hablándonos. Puede ser a través de su palabra, personas, dificultades o incluso situaciones inesperadas. ¿Estás escuchando la voz de Dios o, como Balaam, sigues obstinado en tu propio camino? Si hoy Dios te está mostrando un obstáculo, tal vez es porque está protegiéndote de algo peor. ¿Le estás prestando atención? La historia de la caída de Jericó es una demostración del poder de Dios y de la importancia de la fe y la obediencia. No fue la fuerza del ejército de Israel la que venció, sino la fidelidad de Dios a su promesa. Después de la muerte de Moisés, Dios escogió a Josué para guiar a Israel hacia la tierra prometida. Pero antes de tomar posesión de ella, tenían que enfrentar su primer gran obstáculo, Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, con muros enormes e impenetrables. Humanamente, era imposible conquistarla. Pero Dios ya había dado la victoria. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus valientes guerreros. Dios no les dijo que atacaran la ciudad con espadas o arietes. En cambio,
Les dio un plan totalmente inesperado: marcharían alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarían trompetas de cuerno de carnero y caminarían delante del arca del pacto. El 7º día, darían 7 vueltas alrededor de la ciudad. Cuando sonara la trompeta final, todo el pueblo gritaría con fuerza. Entonces, los muros caerían y la ciudad sería tomada. ¿Tenía sentido esto militarmente? No. Pero Dios quería enseñarles que la victoria no depende de estrategias humanas, sino de confiar en Él. Israel siguió cada instrucción sin cuestionar. Día tras día, marcharon en silencio alrededor de la ciudad. Los sacerdotes tocaron las trompetas, pero nadie habló. La gente de Jericó debió burlarse de ellos, pero Israel confió en Dios. Finalmente, llegó el 7º día. Dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Los sacerdotes tocaron la trompeta con un sonido largo. Josué dio la orden: griten, porque Dios les ha dado la ciudad. Y entonces ocurrió el milagro. El pueblo gritó, y las trompetas sonaron. Y aconteció que el muro se derrumbó. Los muros gigantes cayeron al suelo sin que nadie los tocara. Israel entró y tomó la ciudad, tal como Dios lo había prometido. Antes de la conquista, Rahab, una mujer de Jericó, había ayudado a los espías israelitas y reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Por su fe y obediencia, ella y su familia fueron salvados en medio de la destrucción. Dios nos da victorias cuando confiamos en Él. No siempre nos da una estrategia lógica, pero sí nos da la garantía de su respaldo. La obediencia es clave. Israel pudo haber dudado o rendido, pero creyeron y obedecieron hasta el final. Dios derriba muros imposibles. ¿Tienes una barrera en tu vida? Dios puede derribar cualquier obstáculo si le obedeces. La fe se demuestra con acción. Israel no solo creyó, sino que marchó y gritó, confiando en la promesa de Dios. Dios siempre cumple su palabra. Él prometió entregar Jericó a Israel, y lo hizo. ¿Tienes muros de Jericó en tu vida? Tal vez enfrentas un problema imposible. Un sueño que parece inalcanzable. Un desafío donde no ves salida. Dios sigue siendo el mismo. Si obedeces y confías en Él, verás caer esos muros. No se trata de tu fuerza, sino del poder de Dios en tu vida. ¿Estás dispuesto a marchar en fe, incluso cuando el plan no tiene sentido? ¿Crees que Dios puede derribar tus murallas? Señor, ayúdame a confiar en tu poder y obedecer tu voz. Que se derriben los muros que me impiden avanzar en tu propósito. La historia de Gedeón nos enseña que Dios usa a los más inesperados para cumplir sus planes. A pesar de sus dudas y temores, Dios lo llamó para liberar a Israel de sus opresores. Pero Gedeón necesitaba confirmación. Y Dios, en su paciencia, se la dio. En los tiempos de Gedeón, Israel vivía bajo el dominio de los madianitas, un pueblo cruel que robaba sus cosechas, destruía su ganado y obligaba a los israelitas a esconderse en cuevas. Israel, desesperado, clamó a Dios. Y Dios escogió a un líder inesperado para salvarlos, Gedeón. Gedeón no era un guerrero experimentado. Era un hombre común, lleno de temores. Yo soy el menor de mi familia, y mi familia es la más débil en Manasés. Pero Dios no elige a los más fuertes, sino a los que dependen de Él. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón tenía dudas. Así que le pidió a Dios una señal. Preparó una ofrenda y la puso sobre una roca. Entonces, el ángel del Señor tocó la ofrenda con su bastón y el fuego la consumió por completo. Dios había hablado. Aún así, Gedeón necesitaba más confirmación. Dios le había dicho que liberaría a Israel con su ayuda, pero Gedeón aún dudaba. Así que le pidió otra prueba a Dios: voy a poner un fleco de lana en la era. Si por la mañana el fleco está mojado de rocío y el suelo seco, sabré que me has escogido. Dios respondió su oración.
A la mañana siguiente, el fleco estaba empapado, pero el suelo seco. Gedeón exprimió la lana y llenó un tazón con agua. Aún con esa señal, Gedeón tenía miedo. Así que le pidió a Dios una última confirmación: Señor, no te enojes conmigo, pero ahora haz lo contrario, que el fleco quede seco y el suelo esté mojado. A la mañana siguiente, así ocurrió. Dios había hablado de nuevo. Ahora Gedeón sabía que debía obedecer. Con solo 300 hombres, Gedeón enfrentó al enorme ejército madianita. No con espadas, sino con trompetas, antorchas y cántaros vacíos. Cuando los madianitas oyeron el ruido y vieron las antorchas, se llenaron de miedo y huyeron. Dios le dio la victoria a Israel, sin necesidad de una gran fuerza militar. No. Dios usa a los más débiles para su gloria. No importa si te sientes pequeño, Dios te puede usar. 2. Dios tiene paciencia con nuestras dudas. Gedeón pidió señales, y Dios le respondió. Él comprende nuestras inseguridades. 3. Dios confirma su llamado. Si Dios te ha dado una misión, Él te lo hará saber. 4. No es nuestra fuerza, sino su poder. Gedeón venció con solo 300 hombres. Dios es quien da la victoria. 5. La fe requiere acción. Gedeón dudó, pero al final obedeció y vio el milagro. Aplicación para hoy. ¿Sientes que Dios te está llamando, pero tienes dudas? ¿Necesitas confirmación de su voluntad en tu vida? Dios te guiará. Pero al final, necesitas confiar y obedecer. Señor, ayúdame a confiar en ti, aun cuando tenga dudas. Dame la fe para obedecer tu llamado. Si este contenido te inspiró, suscríbete, comenta, ¿qué te motivó o qué tema te gustaría ver? Dale like si crees. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, y que tu día esté lleno de bendiciones.